Escucha. Lo que estás a punto de escuchar puede sorprenderte, porque tiene que ver con algo que haces cada mañana. Algo tan normal, tan cotidiano, que nunca se te ocurriría pensar que tiene algo que ver con tu corazón. Hablamos de la ducha, del agua caliente, de ese momento del día que para muchos es el más placentero. Y lo que he visto en más de 20 años de cardiología es esto: hay un hábito específico en la ducha que, después de los 60 años, puede poner a tu cerebro y a tu corazón bajo una presión que el cuerpo ya no puede manejar igual que antes. No es un mito, no es exageración, es fisiología. Y hoy te lo voy a explicar exactamente como se lo explicaría a alguien sentado en mi consultorio. Me llamo Dr. May Jemison, soy cardióloga. Llevo más de 22 años trabajando con adultos mayores que tienen enfermedades del corazón, presión alta y riesgo de derrame cerebral. He visto lo que los números en un expediente no pueden describir, y he hablado con familias que no entendían cómo algo tan pequeño, tan insignificante, pudo convertirse en una emergencia médica, y lo que comparto hoy no es teoría, es lo que veo confirmado semana tras semana en mi consulta. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de mostrarte es el tipo de información que la mayoría de las personas nunca recibe fuera del consultorio médico. Información que puede marcar una diferencia real en tu salud, antes de que sea demasiado tarde. Para entender por qué la ducha puede ser peligrosa después de los 60, primero necesitas entender cómo funciona tu sistema cardiovascular cuando entra en contacto con el calor. Piensa en tu sistema circulatorio como las tuberías de una casa antigua. Cuando el agua caliente corre por esas tuberías, el metal se expande. Ese mismo principio ocurre dentro de tu cuerpo cuando te metes a una ducha con agua muy caliente. Los vasos sanguíneos se dilatan, se abren, la sangre empieza a fluir más hacia la piel, y menos hacia los órganos internos y el cerebro. En una persona joven y sana, el corazón y el sistema nervioso compensan ese cambio en cuestión de segundos. Ajustan, responden. El cuerpo encuentra el equilibrio rápidamente, pero después de los 60 años, ese sistema de compensación ya no reacciona igual. Los vasos sanguíneos han perdido elasticidad, el corazón late con más esfuerzo, y la presión arterial puede cambiar de manera drástica en segundos, sin ninguna señal de advertencia obvia. Ese es el momento de mayor riesgo, y la mayoría de las personas no lo sabe. La primera cosa que quiero que entiendas es esta: ducharse con agua muy caliente en las mañanas es uno de los hábitos más comunes entre los adultos mayores en este país. Y la mayoría de las personas que lo hacen creen que es completamente seguro. Más que eso, creen que es bueno, que relaja los músculos, que activa la circulación, que despierta el cuerpo. Y sí, hay algo de verdad en eso. El problema no es el agua caliente en sí misma. El problema es lo que le pasa al cuerpo cuando combinas agua muy caliente con una persona mayor de 60 años que tiene presión alta, colesterol elevado, o arterias que ya no son tan flexibles como eran antes. Cuando el agua caliente toca la piel, el cuerpo responde abriendo los vasos sanguíneos cerca de la superficie. Esa es una respuesta normal. Pero al mismo tiempo, la presión dentro del sistema cardiovascular cambia, y si las arterias que llevan sangre al cerebro ya están un poco estrechas, ese cambio de presión puede hacer que por un instante llegue menos sangre al cerebro de lo que necesita. Eso se llama hipotensión ortostática, y en algunos casos puede provocar mareos, pérdida del equilibrio, o algo peor. Según la Asociación Americana del Corazón, los derrames cerebrales son la quinta causa de muerte en los Estados Unidos, y uno de los factores de riesgo más subestimados son los cambios bruscos de presión arterial en adultos mayores. No siempre vienen de estrés, no siempre vienen de esfuerzo físico. A veces vienen de un baño de agua caliente un martes por la mañana, un martes ponclepenante normal. Eso es lo que hace tan importante entender este tema, no porque quiera asustarte, sino porque quiero que tengas la información que te permita tomar decisiones más seguras en tu propia casa. Tuve un paciente hace unos meses. Antonio, 69 años, jubilado, vivía solo en su casa en el sur de Florida. Era un hombre activo. Caminaba todos los días, comía razonablemente bien, tomaba sus medicamentos para la presión. Me dijo que se sentía bien, que no tenía ninguna queja seria. Vino a verme para un chequeo de rutina porque su hija le insistía. Mientras hablábamos, le pregunté sobre su rutina de la mañana. Me dijo que lo primero que hacía al levantarse era irse directo a la ducha con agua bien caliente, que lo hacía desde joven, que para él era como un ritual.
Le pregunté si alguna vez se había sentido mareado dentro de la ducha. Se quedó en silencio un momento. Y me dijo, bueno, doctor, a veces cuando salgo de la ducha tengo que agarrarme de la pared un momento. Pero pensé que era la edad. No era la edad, Antonio. Era su sistema cardiovascular respondiendo a un cambio de presión para el que ya no tenía el mismo margen de compensación que a los 40. Ajustamos su rutina. Le expliqué lo que te voy a explicar ahora. Y la última vez que lo vi, me dijo que esos mareos habían desaparecido completamente. Si tienes un familiar mayor de 60 años, un padre, una madre, un hermano, un cuñado, alguien que vive solo, lo que acabo de decir les aplica directamente a ellos también. Guarda este video. Mándalo por WhatsApp cuando terminemos. Puede ser la información más importante que alguien de tu familia reciba esta semana. Quiero pausar aquí un momento y preguntarte algo directamente. ¿Alguna vez te has sentido mareado o inestable al salir de la ducha? ¿Alguna vez tuviste que agarrarte de algo o sentarte un momento antes de seguir con tu mañana? Si la respuesta es sí, ve a los comentarios ahora mismo y escribe la palabra sí. Solo eso. Porque esa señal que quizás atribuiste al cansancio o a la edad, puede ser una señal de tu sistema cardiovascular que merece atención. Leo cada comentario en este canal, todos y cada uno. Ahora, más allá de los mareos, hay algo que muy pocas personas conocen sobre la ducha caliente y el riesgo cardiovascular. Y es esto, el agua muy caliente no solo baja la presión durante la ducha, también puede provocar un efecto de rebote. Cuando sales de la ducha y el cuerpo se empieza a enfriar, los vasos sanguíneos que se habían abierto se contraen, rápido. Y esa contracción repentina puede elevar la presión arterial de manera brusca, justo en el momento en que estás moviéndote, vistiéndote, preparando el desayuno. En una persona con las arterias en buen estado, eso no es un problema. Pero en alguien que ya tiene las arterias con algo de endurecimiento, ¿qué es lo que le pasa a la mayoría de los adultos después de los 60? Ese momento de contracción y aumento de presión es cuando el riesgo sube. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades reportan que los derrames cerebrales ocurren con más frecuencia en las horas de la mañana, entre las 6 y las 10 de la mañana. Y uno de los factores que contribuye a eso es exactamente esta combinación de cambios de presión durante el despertar y las actividades tempranas del día. No es coincidencia, es fisiología. Pero apenas vamos por la primera parte de lo que quiero explicarte. Lo que viene a continuación sorprendió a varios de mis pacientes más informados, porque no se trata solo de la temperatura del agua. Se trata de cuándo te duchas, de cómo entras al agua, y de lo que haces justo después de la ducha. Todos esos factores se combinan, y cuando se combinan mal, el riesgo se multiplica. El segundo punto que quiero explicarte tiene que ver con el momento en que te metes a la ducha. La mayoría de las personas se levantan de la cama y van directamente a bañarse. Eso parece lo más natural del mundo. Pero aquí está lo que está pasando dentro del cuerpo en esos primeros minutos después de levantarse. Durante la noche, mientras duermes, tu presión arterial baja naturalmente. El cuerpo entra en un modo de descanso. Los institutos nacionales de salud han documentado que la presión arterial puede ser hasta un 20% más baja durante el sueño que durante el día. Eso es normal y saludable. El problema ocurre cuando te levantas de golpe. Al ponerte de pie, el cuerpo tiene que redistribuir la sangre rápidamente. Mandarla desde las piernas, donde se había acumulado, hacia arriba, hacia el corazón y el cerebro. Ese proceso le toma al sistema cardiovascular entre 1 y 3 minutos ajustarse completamente. Ahora, si justo en esos primeros minutos, cuando la presión ya está baja y el sistema todavía no ha terminado de ajustarse, te metes a una ducha de agua muy caliente, que dilata los vasos sanguíneos, estás empujando al sistema en dos direcciones opuestas al mismo tiempo. La presión ya está baja, y el agua caliente la baja más todavía. Ese es el momento de mayor vulnerabilidad. No a las 3 de la tarde, no antes de dormir, a los primeros minutos de la mañana. Piensa en esto como el motor frío de un carro viejo en invierno. Si arrancas el carro y de inmediato le exiges todo, el motor puede fallar. Necesita unos minutos para calentarse, para que el aceite circule, para que todo funcione como debe. Tu sistema cardiovascular funciona exactamente igual al despertar. Necesita esos minutos de transición, y cuando le quitas esa transición con una ducha caliente inmediata, le estás pidiendo al motor que haga demasiado pronto.
El hábito específico que yo le recomiendo a mis pacientes es este: cuando te levantes por la mañana, quédate sentado en la cama entre 1 y 2 minutos antes de ponerte de pie. No tienes que meditar ni hacer nada especial. Solo siéntate, deja que el cuerpo transite del estado de sueño al estado de vigilia de manera gradual. Luego, cuando vayas a la ducha, empieza con agua tibia, no caliente, y súbela gradualmente si quieres más calor. Ese simple ajuste le da al sistema cardiovascular el tiempo que necesita para adaptarse. No es complicado, no cuesta nada, y puede marcar una diferencia enorme en el riesgo diario. Piensa en alguien que conoces, un vecino, un amigo cercano, alguien de tu familia que se levanta temprano y se mete directo al baño. Esa persona necesita escuchar esto. Mándale este video. Ese gesto puede ser más importante de lo que imaginas. El tercer punto, y este es el que más les impresiona a mis pacientes cuando se los explico, tiene que ver con la duración de la ducha. La mayoría de las personas cree que una ducha larga de agua caliente es un lujo sin consecuencias, un gusto inocente, algo que el cuerpo disfruta y que no hace daño. Y entiendo eso. Después de un día largo o al despertar en un día frío, hay algo muy reconfortante en esa agua caliente. Pero lo que pasa dentro del cuerpo durante una ducha larga de agua muy caliente es un estrés cardiovascular sostenido. No es un momento. Es un proceso prolongado en el que el sistema circulatorio trabaja de manera continua para regular la temperatura, para mantener la presión estable, para asegurarse de que el cerebro y los órganos vitales reciban suficiente sangre, mientras la piel está recibiendo un flujo extra por el calor. En alguien de 35 años con arterias sanas y un corazón fuerte, ese trabajo extra no es problema. El sistema tiene reserva, puede manejarlo sin esfuerzo. Pero después de los 60, y especialmente si hay presión alta, diabetes o cualquier grado de enfermedad cardíaca, esa reserva es más pequeña. Y una ducha de 20 o 25 minutos de agua caliente puede dejar al sistema cardiovascular en un estado de fatiga que se siente como cansancio inexplicable, falta de energía o aturdimiento en las horas siguientes. No es vejez, es el sistema diciéndote que trabajó demasiado en ese momento. Quiero ser honesto contigo por un momento, no como creadora de contenido. Como médica, he estado de pie en salas de urgencias a las 4 de la mañana, atendiendo a personas que tuvieron un derrame cerebral en el baño de su casa. He hablado con hijos e hijas que llegaron a visitar a su mamá un sábado por la mañana, y la encontraron en el piso del baño. He visto los expedientes, he revisado los historiales, y en caso tras caso, había factores de riesgo que nadie había conectado, una presión alta que no estaba bien controlada. Un medicamento para el corazón que se tomaba con el estómago vacío y que bajaba demasiado la presión en las mañanas, una ducha de agua caliente inmediatamente después de levantarse. Ninguno de esos factores por sí solo era un desastre, pero juntos, creaban las condiciones perfectas para un evento que nadie esperaba. Estas no son situaciones raras ni complicadas. Son el ruido de fondo de millones de mañanas ordinarias en hogares latinos de todo este país. Y ese ruido de fondo, acumulado mañana tras mañana, año tras año, puede convertirse en una emergencia médica que nadie vio venir, porque nadie supo dónde mirar. Esta es la verdad que 22 años en cardiología me dieron. La mayoría de los eventos cardiovasculares que he visto no fallaron por mala suerte, ocurrieron por falta de información. Información que los pacientes simplemente nunca tuvieron. Tú ahora la tienes. El cuarto punto que quiero explicarte es sobre algo que parece inofensivo, pero que tiene un impacto real en el riesgo cardiovascular durante la ducha, entrar al baño y salir de él sin hidratarse. La mayoría de mis pacientes adultos mayores no toman agua antes de ducharse. Es comprensible. Nadie les enseñó que eso importa. Pero el calor del agua, especialmente en duchas largas, hace que el cuerpo pierda líquido a través del vapor y del sudor. Si ya estás ligeramente deshidratado, como suele pasar en las mañanas después de varias horas sin beber agua, y encima entras a una ducha caliente que sigue reduciendo el volumen de líquido en el cuerpo, la sangre se vuelve un poco más espesa. El corazón tiene que trabajar más para bombearla, y la presión puede bajar de manera más pronunciada. Según la Clínica Mayo, la deshidratación leve es una causa subestimada de cambios de presión arterial en adultos mayores. Y esos cambios son especialmente peligrosos en las mañanas, cuando el sistema todavía está saliendo del modo de descanso nocturno.
El hábito que recomiendo es simple, un vaso de agua antes de entrar a la ducha. No tienes que tomar mucho, 8 o 10 onzas es suficiente. Ese simple vaso de agua le da al cuerpo los líquidos que necesita para manejar el estrés del calor de manera más eficiente. Es un cambio tan pequeño que cuesta trabajo creer que importa. Pero importa. Lo he visto hacer diferencia en pacientes que tenían episodios de mareo matutino que nadie había podido explicar. Quiero que pienses en algo antes de que sigamos. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste tu presión arterial en las horas de la mañana, justo después de ducharte? No durante el día, no en el consultorio del médico. Específicamente en la mañana, después de la ducha. Muchas personas tienen lo que se llama hipertensión matutina, que es una presión más alta de lo normal en las primeras horas del día. Y si a eso le agregas los cambios que provoca una ducha caliente, el riesgo sube de manera significativa. Dime en los comentarios, ¿tienes un monitor de presión en casa? ¿Sabes cuál es tu presión en las mañanas? Cuéntame, me interesa saber cómo están mis seguidores. El quinto punto, y este es el que más me preocupa porque es el más ignorado, tiene que ver con los medicamentos para el corazón y la presión, y su interacción con la ducha caliente. Muchos adultos mayores toman medicamentos para la presión arterial, para el corazón o para la circulación. Y muchos de esos medicamentos ya tienen como efecto secundario bajar la presión de manera temporal, cuando esos medicamentos se combinan con una ducha de agua caliente, especialmente una ducha larga en las mañanas. El efecto sobre la presión puede ser más pronunciado de lo que el médico anticipó cuando recetó el medicamento. No porque el médico haya cometido un error, sino porque nadie te preguntó, ¿cuándo te duchas? ¿A qué temperatura? ¿Y por cuánto tiempo? Ese nivel de detalle generalmente no entra en la conversación médica de rutina. La Asociación Americana del Corazón recomienda que los pacientes con hipertensión revisen con su médico el horario y las condiciones en que toman sus medicamentos. Si tomas tus medicamentos para la presión por la mañana y luego te metes a una ducha caliente inmediatamente después, puede ser que estés en el momento de mayor efecto del medicamento justo cuando el cuerpo está enfrentando el estrés cardiovascular de la ducha caliente. Esa combinación, medicamento más calor, más presión ya baja por el sueño, es la tormenta perfecta. Habla con tu médico sobre esto. Cuéntale cuál es tu rutina de la mañana. Esa conversación puede cambiar algo tan simple como el horario de tu medicamento, y eso puede reducir tu riesgo de manera significativa. Los pacientes que viven bien después de los 60, los que mantienen su independencia, los que no tienen episodios cardiovasculares serios, no tuvieron mejor genética ni mejor suerte. Simplemente prestaron atención a cosas pequeñas que la mayoría de las personas no conecta con su salud. Eso es lo que hace la diferencia, no los grandes cambios dramáticos, los hábitos pequeños y consistentes. Entonces, ¿qué haces con todo esto? Te lo voy a resumir de la manera más práctica posible. Cuando te despiertes por la mañana, no te levantes de inmediato. Siéntate en la cama entre 1 y 2 minutos. Deja que el cuerpo transite del sueño a la vigilia. Antes de entrar a la ducha, toma un vaso de agua. No tienes que medir, no tienes que cronometrar, solo un vaso normal. Cuando entres a la ducha, empieza con agua tibia. Si quieres agua más caliente, súbela gradualmente. No empieces con el agua al máximo. Limita tu ducha a entre 5 y 10 minutos. No porque no puedas darte el gusto de una ducha más larga, sino porque tu corazón agradece que no lo pongas a trabajar de más en esos primeros minutos de la mañana. Y cuando salgas de la ducha no te apresures, muévete despacio por unos minutos, deja que el cuerpo se ajuste al cambio de temperatura antes de empezar a moverte rápido. Si tomas medicamentos para la presión o el corazón, habla con tu médico sobre si el horario de esos medicamentos es el ideal dado tu rutina matutina. Esa conversación vale la pena. Y si este video te dio algo útil hoy, compártelo. ¿Hay alguien en tu vida ahora mismo? Un esposo, una esposa, un hermano, una tía, unos papás, un amigo cercano, alguien mayor de 60 que se ducha con agua bien caliente cada mañana, sin saber lo que pasa dentro de su cuerpo en esos minutos. Mándale este video por WhatsApp. Ese simple gesto puede ser lo más importante que hagas hoy por alguien que quieres. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos cambios vas a intentar primero? ¿El vaso de agua antes de la ducha? ¿Los 2 minutos sentado antes de levantarte? ¿La temperatura del agua? Empieza con uno solo. Dale una semana. Y cuéntame qué notas. La próxima semana te voy a mostrar algo que está directamente relacionado con lo de hoy. Los 5 signos de que tu presión arterial está afectando tu cerebro sin que tú lo sepas todavía.
No síntomas obvios, señales silenciosas que la mayoría de las personas atribuye al cansancio, al estrés o simplemente a la edad. Es información que la mayoría de las personas nunca recibe fuera de un consultorio especializado. Dale suscribir y activa la campanita, porque si este video te fue útil, el de la próxima semana va a importar aún más. Antes de terminar, quiero decirte algo importante. Todo lo que compartí hoy es información médica general basada en investigaciones publicadas y en mi experiencia clínica. No reemplaza tu atención médica personal. Antes de hacer cualquier cambio, especialmente en medicamentos o en tu rutina de salud, habla con tu propio médico. Él conoce tu historial, él conoce tu cuerpo. Y esa conversación, informada, directa y sin apuros, es exactamente donde empieza la buena medicina.